Aló, aló, ¿está operando el micrófono inalámbrico? Mauricio, ¿tienes que golpearle ahí? Aló, buenas noches. ¿Se oye el micrófono inalámbrico? ¿Alguna persona si está conectada que pueda decir, que nos pueda comunicar si se escucha el sonido, el micrófono? La voz. ¿Se escucha la voz del micrófono? Ya, Mauricio, a ver, ¿cuál es el tema que nos tienes preparado para compartirlo? Bueno, el tema de esta noche está relacionado con la muerte espiritual. Por ende, la muerte del alma, es decir, la condena eterna del alma. Si hay alguna persona que está viendo este video, nosotros les rogamos encarecidamente que ponga atención a este síntoma. Si tú no quieres oír la voz de Dios, si tú no quieres la presencia del Señor en tu vida, si tú no entiendes la Escritura, entonces es una evidencia de que tú estás muerto espiritualmente. Sí. Si hay alguien que nos esté escuchando o viendo el video, si es que hay alguien que esté conectado, ¿nos podría avisar si está operando el micrófono inalámbrico? Sería de gran ayuda. ¿O solamente se está escuchando con el micrófono del equipo? O sea, en estos momentos se escucha el micrófono inalámbrico, está operando, ¿se sienten los golpeteos? ¿Se sienten los golpeteos del micrófono así? ¿Tut, tut, tut, tut? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que nos pudiera contestar? ¿Nadie todavía? Nadie. ¿Nadie nos puede contestar? ¿Opera? Sí, bien. ¿Se sienten los golpeteos? Por ejemplo, ahora estoy golpeando con el dedito el micrófono. ¿Se sienten los golpeteos? ¿Se me escucha la voz? ¿Se siente? Ya, perfecto, gracias. Ya, Mauricio. De nuevo. Bueno, si tú que estás escuchando, si tú estás viendo este video, nosotros te rogamos encarecidamente, si no tienes deseos, no tienes ningún deseo de oír la voz de Dios, no tienes deseos de la presencia del Señor en tu vida, si tú al intentar leer la Biblia no la entiendes, entonces es un indicio claro de que tú estás muerto espiritualmente. Querido amigo, querida amiga, pon atención a este mensaje que le estamos dando con mi hermano acá, porque es verdaderamente importante. Adhiriendo a lo que dice mi hermano, si una persona no logra entender la Biblia, que fue lo último que dijo mi hermano, si no te dan deseos, ¿cierto? Si a ti no te dan deseos de no oír la voz de Dios, no tienes deseo de aprender, de oír, o sea, o no puedes porque la Biblia para ti te representa algo difícil de entender, no la entiendes, entonces tú tienes que acudir a estos, ¿cómo le podemos llamar? Estos teólogos, escatólogos, entonces tú te conviertes en un seguidor de hombres que conocen la Biblia, porque tú no la entiendes, porque no la comprendes. Lees la Biblia y tú te llenas de preguntas. ¿Qué querrá decir acá? ¿Qué es lo que significa esto? Entonces, mejor tú pagas una entrada y vas a un mega evento, a una mega iglesia, y entonces tú escuchas a una especie de gurú, un maestro, un pastor, un teólogo. Hoy en día hay varios teólogos, varias personas muy aplaudidas, muy seguidas. Que a todos le llaman hermano. No, que ellos son teólogos, ellos son teólogos, el doctor no sé cuánto, nos va a hablar el doctor tanto. El doctor Alducin, el doctor, no sé, Diamond, el gran maestro, un gran hombre de Dios. Entonces tú estás obligado a tener que oírlos a ellos. Entonces tú tomas un paquetito de papitas fritas con un buen juguito y te pones a comer papitas fritas y te sientas a oír a estos escatólogos, a estos teólogos, a estos doctores, ¿ah? El doctor Diamond, el doctor Alducin, los grandes hombres que ellos, a través de ellos tú puedes entender, porque tú no entiendes la Biblia.
Entonces, como dice mi hermano, ese sería un síntoma de un muerto espiritual, no nacido de nuevo. ¿Mm? Dice en Primera de Juan capítulo 2, la unción misma os enseña todas las cosas. El espíritu nacido de nuevo es objeto de que Dios le sumerge al Espíritu Santo. Si la persona no nace espiritualmente de nuevo, permanece muerta espiritualmente, y la persona no se arrepiente, no se quiere reconocer así, arrepentimiento es reconocimiento del estado espiritual, moral y judicial, entonces la persona permanece muerta espiritualmente, Dios no puede sumergirle el Espíritu Santo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo capítulo 22, versículo 32, ¿ya? Y a menos que la persona se arrepienta, reconozca que está muerta espiritualmente, moralmente corrompida, judicialmente con su alma condenada a la muerte, necesitada de la salvación, y crea que Cristo lo salvó en la cruz, ahí Dios le hace cambiar su estado espiritual. La persona pasa de estado de muerte a estado de vida, nace espiritualmente de nuevo. Como el Señor se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo. Y allí Dios sumerge al Espíritu Santo, ¿ya? Vosotros no necesitáis que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas. Eso lo dice el apóstol Juan a los salvados, a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tenemos vida eterna, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Y la unción misma, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, ¿ya?, que vosotros habéis recibido de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, ¿ya? Más como la unción misma os enseña todas las cosas, ¿ya? El Espíritu Santo es el gran guiador, el gran enseñador. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Juan 16, 13, ¿ya? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que está escrito en la Biblia es lo del Señor, sus palabras. Y os lo hará saber. No tendréis necesidad de tener que estar asistiendo a un mega evento, a una mega iglesia, para escuchar a los doctores, teólogos, escatólogos, no, porque el Espíritu mismo te estará enseñando todas las cosas, ¿ya? Mauricio. Así es. Bueno, y esta gente va a esos lugares, empieza a escuchar a estas personas, pero estando muertas espiritualmente. Nosotros leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo dice, el hombre natural, como escribe la traducción Reina Valera, pero en el interlineal griego, tal cual como lo escribe Pablo, escribe, pero el hombre animal, un hombre animal irracional, un hombre animal, muerto espiritualmente. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual todo lo discierne, ¿no es cierto? Todo lo juzga, y él no es juzgado de nadie. Entonces, la persona que tiene su espíritu muerto no puede entender la Biblia, entonces tiene que recurrir a estas personas. Y ahí pueden entender lo que esa persona también con su espíritu muerto le está diciendo. Son personas que no han nacido de lo alto. Entonces, como dice mi hermano, son personas que adquieren convicciones de otros, de terceros, de las convicciones que ellos tienen, los escatólogos, teólogos, maestros, doctores, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice 1 de Juan capítulo 4? Cuando el apóstol Juan le escribe a los salvados, a la iglesia, a los que tenemos vida eterna, a los que hemos nacido de nuevo espiritualmente y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. 1 de Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas, muchos falsos profesantes de Cristo, teólogos, escatólogos, grandes maestros han salido por el mundo. Entonces, probad los espíritus si son de Dios. El Señor le dijo a Juan y Jacobo, los hijos del trueno, cuando ellos le dijeron, Señor, ¿quiere que descienda fuego del cielo y los consuma como Elías hizo llover fuego del cielo? Y Cristo le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando el Señor le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dice el Señor a Pedro, todavía no era apóstol, era un discípulo del Señor, pero ¿qué espíritu había en Pedro? El espíritu de Satanás. En 1 de Juan
En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a las dos demandas del Señor para salvación, que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Desobedientes al mandato del Señor al arrepentimiento para salvación y a la fe en el Evangelio. Desobedientes. Y por ser hijos de desobediencia a estas dos demandas del Señor para salvación, entonces el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia sigue operando en ellos. ¿Operando cómo? Engañándoles, poniéndole ideas engañosas en su mente, haciéndoles creer cosas que no son la verdad, entreteniéndolos, guiándolos rumbo al infierno. El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a las dos demandas del Señor para salvación, que están en Marcos 1:15. Hijo de desobediencia al mandato al arrepentimiento para salvación y al mandato a depositar fe en el Evangelio. Todo el tiempo que el ser humano se mantenga desobedeciendo estas dos demandas, entonces el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, se mantendrá operando en ellos. Mauricio. Bueno, entonces, si tú estás en esta condición, amigo, si tú no tienes ningún deseo de oír al Señor, de oír la voz de Dios, si no tienes ningún deseo de tener la presencia del Señor en tu vida, no sientes ningún deseo, todo lo contrario, no quieres saber nada. Si tú al leer la Biblia no la entiendes, entonces es un indicio claro de que tú estás muerto espiritualmente. ¿Qué tienes que hacer ahora? Poner atención. Tú tienes que arrepentirte conforme a la Biblia. Es decir, tienes que reconocer tu estado espiritual de muerte y de condena. Y confesar al Señor, decirle, Señor, ahora entiendo que he muerto espiritualmente, que mi alma está condenada a la muerte, al abandono eterno. Pablo escribe, Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces también Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. La religión, los religiosos te dicen que los pecados se pagan portándote bien, alejándote del pecado, recibiendo a Cristo, guardando santidad, arrepintiéndote de los pecados, no siendo tibio. Obras, los pecados no se pagan con inmundas obras humanas, los pecados se pagan con la muerte del alma. Esa es la manera de que el hombre puede pagar el pecado, yendo al infierno eternamente. No hay más pago. La paga del pecado es muerte. Por eso el arrepentimiento tiene que ser conforme a la Biblia. El cambio en la forma de pensar tiene que ser conforme a la Escritura. Entonces, debes reconocer tu nombre condenado, con tu alma condenada al abandono eterno. Eso es muerte. Debes entender que tu espíritu ha muerto porque has pecado. Ya has pecado. La paga del pecado es muerte. Ese es el arrepentimiento y creer el Evangelio que está en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por tus pecados. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor. Ahora creo que Cristo murió por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue sepultado, y resucitó al tercer día. Si tú crees, conforme a las Escrituras, si tú crees que Cristo murió y resucitó, Cristo murió por tus pecados y resucitó, si tú lo crees de todo corazón, con fe, con certeza y convicción, sin dudar en absoluto, entonces el Señor te sella con su espíritu, te bautiza. Te hace nacer de nuevo primero. Exacto, naces de lo alto. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de lo alto, no puedes ver el reino de Dios. Valera escribe, si no has nacido de nuevo. De lo alto. Si no has nacido de lo alto. Eso es espiritualmente nacer de nuevo. Exacto. ¿Me permite un poco? Sí. Lo que pasa es que Dios no es Dios de muertos. Dios no toca a los muertos. Dios no tiene contacto con los muertos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, se encontró con un cortejo fúnebre. Y había ahí ¿cómo se llama esto? Un ataúd, donde estaba un joven que había muerto, que era el hijo único de la viuda de Naín. Entonces el Señor, teniendo compasión por la viuda de Naín que estaba llorando, Él tocó el féretro. Dios no es Dios de muertos, Dios no toca los muertos, no tiene contacto con los muertos, pero Cristo vino a salvar, vino a ser hecho maldición,
al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:19. Entonces Cristo vino a un ministerio salvífico, por eso que él tocó. Él vino al mundo, a un mundo enteramente lleno de muertos espirituales. Y él vino a salvar a las almas. Por eso que Juan y Jacobo, los hijos del trueno, cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Porque habían personas que no querían recibir al Señor. El Señor le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a condenar a las almas, sino a salvar a las almas. Ya. Eso lo dijo el Señor en Lucas capítulo 9, versículo 55. Ahora, lo que estaba yo diciendo es que Dios ahora, Él no puede sumergir al Espíritu Santo en una persona que antes no ha nacido de nuevo, no ha nacido de lo alto. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede entrar en un muerto espiritual, no puede tener contacto con una persona que todavía tiene su espíritu muerto. Primero tiene que esa persona nacer espiritualmente de nuevo, y de ahí recién Dios le sumerge al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en la persona. Entonces, como decía mi hermano, cuando tú te arrepientas, reconozcas que estás muerto espiritualmente por haber pecado, que no sabes a dónde vas después de morir, estás en total oscuridad, no puedes entender la Biblia, tienes que acudir a un gurú, a un teólogo, a un doctor, a un escatólogo para poder algo aprender de la Biblia. Reconoces que no sabes a dónde vas después de morir, que no sabes quién es Dios, no lo conoces, no sabes por qué naciste, por qué fuiste creado, a dónde vas, de dónde vienes, estás en completa oscuridad y eso es porque estás muerto espiritualmente por haber pecado, que tú no tienes contacto con Dios, no puedes percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y por eso que a menudo tienes que recurrir a estos teólogos, escatólogos, doctores, y los sigues a ellos y adquieres convicciones de ellos, no tuya propia. Cuando tú te arrepientes y reconoces que tu alma, por haber pecado, está condenada a la muerte, y tienes convicción de condena penal respecto a tu alma, que reconoces que 100% vas al infierno a pagar por tus pecados, pero crees con fe que Cristo fue el que murió en vez de ti por tus pecados, como dice el Evangelio, 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, entonces Dios te hace nacer de nuevo espiritualmente. Tu espíritu muerto vuelve a tener vida, nace de nuevo espiritualmente. Y ahí, cuando tú ya estás vivo, y Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces ahí Dios te sella con el Santo Espíritu. Ahí Dios sumerge al Espíritu Santo dentro de ti. Y ahora tú tendrás vida espiritual. Y ahora tú tendrás al Espíritu Santo, la unción que nos revela todas las cosas. La misma unción que está en vosotros, que Dios ha puesto en ustedes, os enseña todas las cosas. Y de ahí en adelante tú estarás siendo guiado a toda la verdad. Como dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío, lo que está escrito en la Biblia, y os lo hará saber. Ya no necesitarás seguir a grandes doctores, escatólogos, para poder por fin entender la Biblia. No lo requerirás. Mauricio. Sí. Entonces, cuando tú estás en ese estado, te arrepientes, entiendes entonces en el estado espiritual en que tú estás, tal como debes, entonces si entiendes, si reconoces y le confiesas al Señor que entiendes que estás muerto espiritualmente por haber pecado, que comprendes que tu alma está muerta. Muerte significa abandono, tu alma ha sido abandonada. Entonces, tienes que proceder al arrepentimiento, a la fe en el Evangelio. Esto le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, esto está en Juan capítulo 3, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, a menos que alguien nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Si esta es tu condición espiritual, si tu condición espiritual es de muerte, si tú no quieres estar en la presencia del Señor, si no quieres oír la voz del Señor, si no entiendes la Escritura, es porque tu espíritu está muerto. Si tú no entiendes al Señor, no quieres saber nada de Él, tú quieres seguir con tu vida, tú dices, no, pero ese libro, ¿quién lo escribió? Yo creo que lo escribieron hombres nada más. ¿Cómo? Yo no creo que exista un infierno. ¿Por qué el Señor va a hacer algo tan malo?
¿Por qué el Señor a mí me va a mandar al infierno, a las llamas, si yo no soy tan malo? Yo nunca he cometido algo, nunca he matado a nadie, nunca he violado a nadie, siempre he sido buena persona. Tienes que cambiar esa forma de pensar y arrepentirte conforme a la Escritura. Debes reconocer que tú vas para el infierno, que tu espíritu ha muerto, por ende, tu alma ha sido muerta, condenada, separada de la presencia de Dios. Pero tu alma... No, tu alma está condenada a la muerte. Tu espíritu murió, pero tu alma está condenada a la muerte. Está viva, pero condenada a la muerte. Claro, entonces tu alma está totalmente facultada para oír la voz de Dios. Por eso el Señor Jesús, él mismo dice en Juan 5, 24 y 25, dice, de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, y la palabra del Señor es el Evangelio, la palabra de verdad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Le está hablando a personas que tienen el espíritu muerto y sus almas condenadas al infierno. Luego dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuál es la voz del Hijo de Dios? Ahí está Marcos 1:15. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Eso es entonces lo que tú tienes que hacer, amigos, si te encuentras en esta condición espiritual, es decir, si no quieres saber nada del Señor. Es algo peligroso, eso es algo aterrador, si tú no entiendes la Escritura, si tú no tienes ni un deseo de estar en la presencia del Señor, digamos, en oración, hablando con Él, leyendo su palabra, nada, si estás totalmente ajeno a eso, es porque evidentemente tu espíritu está muerto y vas rumbo al infierno. Entonces, amigo, tienes que oír la voz de Dios, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Bueno, una vez, como recién lo estaba explicando, tú le dices al Señor que entiendes que eres un pecador condenado. Pablo escribe esto, ya siendo un hombre salvo. Dice, Romanos capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Está hablando de un hombre que tiene vida eterna, el apóstol de los gentiles, Pablo, sellado con el Espíritu Santo, justificado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso no cambia. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Entonces, parte esencial del arrepentimiento es entender que tú vas a pecar siempre, hasta que te mueras. Es entender que ya has sido condenado porque ya pecaste. Reconocerlo y confesarlo al Señor. Y parte esencial también es reconocer que tu espíritu entonces está muerto y ha sido condenado al infierno. Tu alma ha sido condenada a la muerte. Entonces, de esa manera, el Señor, como dice Pablo, te sella con el Espíritu Santo. Dice Pablo a los... Te hacen nacer de nuevo primero. Claro. Y luego te sella con el Espíritu Pablo Santo. escribe en Efesios capítulo 1, versículo 13. Le escribe a los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí es cuando el hombre es sellado con el Espíritu Santo, entonces entra la luz en él. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso, entra la luz. Y ya, como mi hermano estaba diciendo en Juan 16:13, es guiado a toda la verdad, Y también en el capítulo 7 también de Juan 16, también dice, cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado. Es decir, el Espíritu Santo en el hombre hace que predique el Evangelio. Si eso es lo que hace el Espíritu Santo, primero le da seguridad a la persona de que es hijo de Dios. ¿Ah? Romanos 8:16. Luego le hace predicar el Evangelio. Cuando venga el Consolador, Él os guiará, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. El pecado es porque el hombre no cree el Evangelio. El Evangelio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. De pecado por cuanto no creen en mí.
Este es el pecado penal. Exacto, Es el único pecado penal. El pecado penal, no hay más. El único que condena penalmente hoy en día al alma a la muerte. Exacto, sí. Síntomas de una persona que tiene el Espíritu Santo, síntomas de un salvado. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo, lo tiene dentro de él, es una persona salvada. Y es salvada hasta la redención. Ha sido sellado con él, con el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta cuando Cristo venga a buscar a la iglesia para redimir a los cuerpos de los salvados. ¿Ya? Esa persona siempre, por el Espíritu, está enviado a predicar. En Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados? ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso que una persona que dice que es cristiana, que cree en Cristo, ama a Cristo, es un excelente esposo, excelente esposa, los frutos de un religioso son obras de justicia. En cambio, los frutos de un salvado son otros salvados. ¿Ya? La espiga de cizaña no tiene reproducción, ¿me entiendes? En cambio, la espiga de trigo, cuando el grano de trigo cae a tierra, produce otro trigo. Entonces, los frutos de una persona que no ha sido salva, que está en la religión, es conducta moral. Ellos guardan santidad, dejan el pecado, es una conducta moral. Conducta moral, frutos morales. Pero los frutos de un genuino salvado son otros salvados, otros trigos. De espiga de trigo se reproduce con otros trigos. Síntoma de una persona que realmente es salva, que tiene realmente el Espíritu Santo lo envía a predicar. Lo quiera o no lo quiera, lo envía. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, al gentil. El Evangelio. ¿Cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados? ¿Quién envía? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Cuando Cristo estuvo a punto de ascender a los cielos, Él envió a sus creyentes, a los de Él. Id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio a toda criatura. El que en Él crea y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Id, ¿quién envía? Cristo envía. Ahora, por eso que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 5, hay una exhortación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no solamente en el haber creído, sino en el haber creído con fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, el Espíritu de Cristo. A menos que estéis reprobados, a menos que ese creer en el Evangelio haya sido exento de fe reprobada. Si no hay fe en el Evangelio, Dios nos sumerge al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Y ahora tenemos Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Aunque sea muy cristiano, si no tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, no es del Señor, no es salvo. Cuando muera se va al infierno. Romanos 8:9 al final. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado. Como dice el Señor, guiado a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando sea sumergido en vosotros, Él os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío. ¿Qué es lo de Cristo? ¿Qué es lo que es lo de Cristo? La Biblia, la palabra de Dios. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No tendrán que ir con los escatólogos, con los teólogos, con los doctores para aprender. El mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, os hará saber todas las cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. No tendrán necesidad de escuchar a los que hablan profecías, porque el mismo Espíritu os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí. Una cosa más. Entonces, Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo morando dentro, no es de él, no es salvo. Romanos 8:9. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es Romanos 8:14. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo que ha sido sumergido en ustedes, que es el Espíritu de Dios, Él, ¿qué es lo que hace? El Espíritu mismo da testimonio al Espíritu nuestro nacido de nuevo. ¿Te das cuenta que para que Dios sumerja el Espíritu Santo antes, tiene que nacer de nuevo el ser humano espiritualmente? Ahora, el Espíritu nuestro, el que Dios ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu nuestro, es el Espíritu nacido de nuevo. Antes estaba muerto, ahora nació de nuevo.
Pero cuando el Señor dice, a través del apóstol Pablo en Romanos 8:16, porque el Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que ha sido sumergido en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu nacido de nuevo, propio nuestro, de que somos hijos de Dios. Síntomas de una persona que ha sido salva. Sabe que es hijo de Dios. Tiene certeza y convicción de que tiene vida eterna, que es salvo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos salvados. Seguridad de salvación. Seguridad de ser hechos hijos de Dios. Eso es síntoma. Síntoma es enviado. Lo quiera o no lo quiera, va a ser enviado a predicar al vecino, a mi hermano, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mi esposa. Estaré siempre yo siendo enviado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Por lo tanto, síntoma de que una persona que es cristiana no ha nacido de nuevo y no ha sido sellado con el Espíritu Santo. No lo tiene. Primero, nunca anda convenciendo a las personas de que son pecadoras. Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu a ustedes, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nunca esa persona que se dice que es cristiana, pero no ha sido salva porque no tiene el Espíritu Santo, nunca anda convenciendo de que hay un juicio ante el gran trono blanco. Nunca habla a las personas de que hay un juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence al mundo de que hay un juicio. Juan 16, 8. Cuando venga a vosotros el Espíritu Santo, Él convencerá a través de ustedes. Si el Espíritu Santo es sumergido en mi hermano, como un sello, no sale más. Cuando mi hermano peca, lo entristece, lo contrista, lo puede apagar, pero no sale más. Sino que está hasta la redención el Espíritu Santo morando en él. La salvación no se pierde. Hasta la redención de la posesión adquirida. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el Espíritu Santo ha sido sumergido en ti. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso ocurre una sola vez en la vida, no 2 ni 3 veces, que es la zarra de nuestra herencia, hasta el rapto, el arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese evento, el Espíritu Santo vive morando dentro de la persona salvada en forma permanente. Cuando mi hermano peca o yo peco, lo entristecemos. Por eso Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, del arrebatamiento. ¿Y cómo lo contristamos los salvados? Cuando pecamos. Entonces no hay que tratar de no pecar. ¿Ya? Ahora, esos son los síntomas de un salvado. El salvado verdadero siempre está convenciendo al mundo de que es pecador, que el pecado se paga con la muerte, que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En un solo versículo, 3 veces la palabra pecado. Siempre está convenciendo el verdadero salvado al mundo de que el pecado condena la muerte del alma y que necesita el ser humano ser salvo de la condena a la muerte de su alma. Arrepentimiento, el Evangelio, siempre lo está diciendo. Cuando tú ves a un cristiano que nunca en tu vida lo ves convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de que hay un juicio ante el gran trono blanco, esa persona no es salva, no tiene el Espíritu Santo. Es un cristiano, pero no es salvado. ¿Ya? Sin aceite en su vasija, una virgen insensata, sin aceite en su vasija. Virgen, en Mateo 25, es sinónimo de pureza moral. ¿Cuáles son los frutos de un religioso? Frutos morales, buena conducta. Es como Ned Flanders, perjiririjillo. Viene Homero Simpson y le roba la máquina de cortar pasto, pero Ned Flanders está haciendo obras bondadosas porque él depende de sus obras. Los frutos de un falso salvado son frutos morales, conducta moral. Los frutos de un genuino salvado son otros salvados. Producto que él sí está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo que está morando en él. Y es enviado a predicar el Evangelio a toda criatura, tal como Cristo envió ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Ahora el Espíritu de Cristo, sumergido dentro, envía al genuino salvado, portador del Espíritu Santo, portador del Espíritu de Cristo, a predicar el Evangelio. Si es el Espíritu Santo el que envía, el Espíritu de Cristo. Bueno, y hablando también de Juan capítulo 16, donde el Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Triste fue, ese momento fue tan triste cuando el Señor sabía que los apóstoles estaban sufriendo, estaban tristes porque se iba su maestro. Pero yo os digo la verdad. Entonces le dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el
Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador de nuestras almas, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, cuando ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esto es lo que anunciamos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros decimos, si usted, amigo, si usted no cree el Evangelio, es un pecador. Pero la religión que te dice, arrepiéntete de tus pecados, deja la borrachera, deja la fornicación, deja el adulterio. No, aquí dice bien claro. Para ser salvo, no. Hay que dejar la borrachera, hay que dejar la mentira, hay que dejar el pecado, pero no para ser salvo. La religión te dice que tienes que dejarlo para poder ser salvo, que es muy diferente. De eso estamos hablando, de la salvación, de nada más. Entonces, de la salvación del alma. Exacto, de la salvación del alma. Entonces, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ese es el Evangelio. Los hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu Santo, pecadores. Nosotros somos pecadores, pero justificados. Somos igual que todos los demás, con la única diferencia que Dios nos justificó por la fe en el Evangelio. Porque cuando creímos el Evangelio, nos arrepentimos, nos entendimos ante Dios, unos inmundos pecadores, que no podemos dejar el pecado, no podemos no pecar, entendimos que nuestros espíritus murieron y nuestras almas fueron condenadas al infierno. Entonces creímos el Evangelio, creímos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces nos fue sumergido el Espíritu Santo y ahora predicamos el Evangelio. La persona que no cree el Evangelio es un pecador, de pecado, por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, ningún pecador va al cielo, ninguna persona injusta va al cielo. Después, luego dice, de justicia, ¿ya? Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, nos justificó. Si tú crees el Evangelio, tú crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tus pecados no existen más, fueron pagados, fueron quitados. Y cuando el Señor resucita, tú has sido justificado, tú has resucitado con Cristo. Ha resucitado para vida eterna, eternamente. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás fue juzgado. Y si tú no crees el Evangelio, también serás juzgado al fuego eterno. Por eso es necesario, amigo, que tú oigas la voz de Dios, oigas al Señor que te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cambia esa forma de pensar que tú tienes. Oye, murió fulano de tal, vuela alto. Yo, ¿por qué voy a ser condenado si yo no le he hecho nada mal a nadie? O sea, ese Dios es un tirano, es malvado. No, yo no creo que exista. ¿Quién escribió la Biblia? A ver, ¿quién la escribió? Hombre, eso es falso. ¿Quién la escribió? El Señor Jesucristo, por medio de Pablo, dice, en tiempo aceptable te he oído. Fíjate bien, oye bien. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, versículo 2. Dice, en tiempo aceptable te he oído. Está hablando Dios. Te está diciendo, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. O sea, eso ha sido siempre. En tiempo aceptable el Señor salva. ¿Ah? Y en día de salvación te he socorrido. Siempre el Señor ha socorrido a la persona que en el tiempo aceptable se arrepiente y cree en el Evangelio. Y dice, ahora es el tiempo aceptable. Si tú estás oyéndonos a nosotros en este video, amigo, ahora es el tiempo aceptable. Cuando el Señor dice ahora, es en este preciso segundo. Ahora, cuando son las 20 con 40 minutos. Ahora es el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Ahora, amigo. ¿Por qué tiene que ser ahora? Porque tú ahora no estás viendo a Dios. Ahora tú puedes tener fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora tú no estás viendo a Dios. Cuando tú mueras físicamente, lo vas a ver. Vas a ver. Todo ojo le verá. Pero lo vas a ver para condenación. Nosotros lo vamos a ver para estar con Él. Será la primera vez que veamos a Dios. Le veremos tal cual es y le veremos para siempre. En el juicio ante el gran trono blanco será la única vez
Primera y única vez que tú le verás y no le verás más. Ahora tú no le ves. Fe es convicción de lo que no se ve. Por eso que ahora es el tiempo aceptable, porque ahora tú puedes tener fe y el injusto es justificado por la fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Mientras tú no veas a Dios y le creas lo que Él ha dicho y está escrito en la Biblia, puedes tener fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Andamos por fe, no por vista. Ahora, por eso que ahora es el tiempo aceptable, mientras tenga vida física en este mundo, sin ver a Dios. Porque nosotros somos justificados por la fe, Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, querido amigo, todo el tiempo que las personas, desde que dejaron el estado de niñez, eran espíritu, cuerpo y alma, pero cuando dejaron el estado de niñez y pecaron, todos, me incluyo, todos morimos espiritualmente. Todos necesitamos nacer de nuevo. Por eso se lo dijo el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, la Biblia, oyendo la Biblia, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, todos necesitamos nacer otra vez, de nuevo. Todo el tiempo que la persona esté muerta espiritualmente, su cuerpo es habitación para demonios. Si no crees esto, querido amigo, conforma tu mente a la Biblia. Dice en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, no húmedos. El cuerpo nuestro es 80% humedad, ¿ya? Entonces el espíritu inmundo sale del hombre, dice el Señor, Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, anda por lugares secos, buscando dónde morar, buscando dónde reposar, dónde morar. Y no hallándolo, dice que volveré a mi casa. Los espíritus inmundos, como casa, tienen a los cuerpos físicos de toda persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente. Es muy terrible esto. Ahora, la pregunta del millón no es cuándo el espíritu inmundo salió del hombre. La pregunta del millón es ¿cuándo entró? ¿Cuándo entró el espíritu inmundo? Y la respuesta la tenemos nosotros en Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24. Desde la niñez. El Señor viene descendiendo del monte de la transfiguración. Viene con Juan, Jacobo y Pedro. Y cuando viene ya descendido del monte, se encuentra con un tumulto de gente que está discutiendo con los discípulos. Entonces el Señor le pregunta a la gente, ¿qué discutís con mis discípulos? ¿Qué es lo que estáis discutiendo con mis discípulos? Entonces sale una persona de entre el gentío y le dice al Señor, Señor, maestro, traje mi hijo a tus discípulos para que le echasen fuera un espíritu inmundo, un demonio, y no pudieron echarlo. Entonces el Señor se dirige a sus discípulos y les dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá al muchacho. Es decir, se enojó el Señor con los discípulos porque a los discípulos les dijo, echad fuera demonios. Y ellos no pudieron echar a los demonios. El Señor les dio poder a sus discípulos para echar fuera demonios y ellos por falta de fe, por incredulidad, no lo echaron. Por eso el Señor les dice, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces, el padre de familia le dice, muchas veces, maestro, mi muchacho, que ya era un adolescente, cae en el fuego, cae en el agua, el espíritu inmundo lo hace caer en el fuego para matarlo, lo hace ahogarse en el agua. Pero si puedes hacer esto, si puedes sacarle el demonio. El Señor Jesucristo le pregunta al padre de familia, ¿desde cuándo que le sucede esto al muchacho suyo? Y el padre de familia le responde, desde la niñez. Entonces ahí está respondida la pregunta. En Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La pregunta del millón es, ¿cuándo entró? Bueno, esa respuesta la tenemos ahora en Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24. En Efesios capítulo 2, versículo 2, leemos, el príncipe de la potestad del aire leemos. Así leemos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es aquel espíritu que opera? Satanás. El príncipe de la potestad del aire. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 28, está narrando el médico Lucas, que escribe el libro de los Hechos,
que cuando ellos salían al sacrificio en la tarde, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y le daba voz y decía, estos hombres son los enviados de Dios que os anuncian el mensaje de salvación. ¿Quién lo estaba diciendo? Un demonio. Un demonio. Un espíritu inmundo. Estaba diciendo, aquí está Pablo y está Silas y el medio con Lucas. Estos hombres os anuncian el camino de salvación. Estos hombres. Y era un demonio el que lo estaba diciendo. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 28. Desagradando esto a Pablo, le dijo al demonio, al espíritu que estaba en la chica, en la muchacha. Espíritu de adivinación, sal de esta chica. Y el espíritu salió. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26 leemos, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, para que recuperen el sentido. Toda persona que está muerta espiritualmente está en el lazo del diablo, ¿ya? En Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23, el Señor le responde a Pedro, porque Pedro le dice al Señor, Señor, que no te acontezca tal cosa, que te maten, Señor, no vayas a Jerusalén para que te maten, porque el Señor está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea muerto, y resucita el tercer día. Y Pedro, que era el discípulo del Señor, le dice, no, Señor, ten compasión de ti, que no te suceda tal cosa, Señor. Y viene el Señor y le contesta a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién estaba operando en Pedro? Ahora el mundo entero está bajo el maligno, dice en 1 Juan 5:19. El mundo entero está lleno de muertos espirituales. En 1 Juan 4:1 leemos exhortación apostólica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos cristianos, muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Lucas capítulo 4, versículo 33, había un espíritu inmundo en la sinagoga. ¿Dónde? En la sinagoga. Lo que hoy puede ser una congregación cristiana. Allí había gente con espíritu inmundo. Y había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y el Señor le echó el espíritu inmundo. Lucas 4:33. En Primera de Reyes capítulo 22, versículo 22, Dios está diciendo, ¿cómo hago para infundir en Acab un engaño? Y se presentaron espíritus. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré un espíritu. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera inducirás? Y el espíritu le dijo, con espíritu de engaño, con falsos profetas. Nosotros tenemos en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren en el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo un salvado, verdadero, genuino, que tiene el Espíritu Santo, nacido de nuevo y con el Espíritu Santo morando en él, cómo echa fuera un demonio el salvado cuando les predica el Evangelio? Porque una persona que tiene espíritu inmundo, yo me puedo topar con él y puedo conversar con él. Mauricio, ¿cómo estás? Oh, no, supongamos que él no fuera mi hermano Mauricio, que fuera Juan Pérez y está con espíritu inmundo. Juan Pérez, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está su familia? Muy bien, ahí estamos trabajando todo. Estamos yendo al culto, estamos yendo a una iglesia angélica ahora nosotros. Ah, qué bueno, don Juan Pérez. Nuestras vidas cambiaron, estamos muy bien. Y esa persona que es un religioso, un evangélico o un católico, tiene espíritu inmundo morando dentro de él. Lo que pasa es que nosotros estamos en desventaja, porque los espíritus inmundos que están dentro nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no los podemos ver a estos espíritus. ¿Me entienden? Y otra cosa, que son inteligentes, eso significa demonio, ser inteligente. Ellos no se van a manifestar, ellos no van a demostrarse, porque lo que quieren es llevarse el alma para el infierno, la están engañando. Eso es. Espíritus inmundos son seres inteligentes, seres que tuvieron cuerpo seguramente, me imagino yo que habitaron en cuerpos, por eso quieren estar viviendo en cuerpos humanos. Tenemos el demonio endemoniado gadareno, que ellos quisieron irse a los cuerpos de los cerdos, porque necesitan estar viviendo en cuerpos. Llegó a tener una legión de demonios. Por eso que dice, toma otros
espíritus peores que él y viene a morar y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. No que la persona ahora eche espuma por la boca y blasfeme y diga, yo soy el exorcista, mira, yo soy como la película El Exorcista que hago, doy vueltas la cabeza y echo espuma por la boca. No, una persona con espíritu inmundo puede ser una persona perfectamente normal. Puede ser un pastor evangélico o un cura católico y que tenga espíritus de demonio adentro. Solamente cuando la persona salvada predica el evangelio a Juan Pérez, y yo le digo, don Juan Pérez, Cristo murió por sus pecados en la cruz, Cristo murió por sus pecados, usted está muerto espiritualmente, su alma está condenada a la muerte, está viva dentro de usted me está oyendo, pero está condenada a la muerte, mas Cristo murió por sus pecados para darle salvación. Y Juan Pérez, los demonios que están adentro están en un proceso desesperados. Están batallando. No lo crean. Le están diciendo le están diciendo los demonios a la mente que tiene Juan Pérez, no le hagas caso a este predicador que se llama Ulises Astudillo. Y empieza una batalla. Los demonios le dicen, él quiere que tú peques, te está enseñando a pecar. No, guarda santidad, deja el pecado, depende de tus méritos. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor Jesús dijo respecto al mundo religioso, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio. No hay que ir a juicio. En el juicio ante el gran trono blanco estarán muchos cristianos. Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, hicieron obras. Debiendo ellos estarle diciendo, Señor, ¿que acaso no creímos con fe en el Evangelio y no lo predicamos a toda criatura como tú lo mandaste? No, ellos seguirán no arrepentidos, con sus creencias no convertidas a lo que dice la Biblia, a lo que dice el Señor. En vez de estarle diciendo, no creímos con fe en el Evangelio, Señor, y que no estuvimos predicándoles el Evangelio a toda criatura, no, ellos estarán diciendo, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahora el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre no es como dicen los religiosos, guardar los mandamientos, dejar el pecado, dejar la tibieza, guardar santidad. No, es creer en el Hijo. En Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, le preguntaron los israelitas al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis. Eso es hacer la voluntad del Padre, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. En otras palabras, que creáis en el Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:40, nuevamente, el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer en el Hijo. No hacer obras, dejar el pecado, guardar santidad. No, creer en el Hijo. Y Cristo dice en Juan 7, versículo 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Mauricio. Sí, entonces, nosotros, como embajadores de Cristo, te exhortamos a que pongas atención también en lo que te está diciendo el mundo muerto espiritual, los falsos profetas. Te dicen, arrepiéntete de todos tus pecados y recibe a Cristo en el corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados y acepta a Cristo en el corazón. Confiesa que que Jesús es el Señor. Confía en la sangre de Jesús. Todas esas cosas son falsedades. Tú tienes que arrepentirte, no de los pecados, sino arrepentirte. Cambiar tu forma de pensar. Cambiar en la forma cambiar en la forma de pensar con respecto a cómo te encuentras tú ante Dios. Muerto espiritualmente por haber pecado con tu alma condenada al infierno. Ese es el arrepentimiento. Entender y confesar que tú jamás podrás dejar de pecar. Eres un pecador, que tienes una ley en tus miembros, que se revela contra la ley de tu mente, que te lleva cautivo a la ley del pecado. Romanos 7, 23. También debes reconocer
y confesar que el mal mora en ti. El mal mora en ti. Además de eso, tienes que entender que de tu alma, del corazón, de tu alma salen los malos pensamientos. ¿Cuándo entonces podrás dejar de pecar, amigo? Mateo 15:19, lo está diciendo el Señor en primera persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los hurtos, los homicidios, los adulterios. Entonces la realidad... Estos son cositas que hacía mi madre, ¿ah? Por eso las mostré. Son artesanía que hacía mi mamá, que ahora ya está en los cielos. Ya mi madre murió hace 2 años, físicamente, pero está en el reino de los cielos. ¿Ah? Ausente en el cuerpo, pero está presente el Señor. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Para que tú analices la mentira religiosa. Te dicen arrepiéntete de todos tus pecados. Te están diciendo de todos tus pecados pasados. No puedes. ¿Te puedes arrepentir de los pecados? Sí, todos nos arrepentimos siempre de todos los pecados, pero no es para salvación. El Señor no te está diciendo que te arrepientas de tus pecados para salvación, sino que reconozcas tu estado espiritual ante Él. ¿Cómo estás tú? Muerto y condenado al infierno. Ahora, ellos te dicen que aléjate del pecado, tú ya no pecas. Eso es extremadamente demoníaco, porque del alma salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Del alma salen los malos pensamientos. Fíjate cómo comienza el Señor. Los adulterios, la cochinada, la fornicación, los crímenes, los homicidios, crímenes, asesinatos, las blasfemias, Mateo capítulo 15, versículo 19. los falsos testimonios, etcétera. Siempre eso está emanando, brota del alma. No podemos detenerlo, no podemos, porque tenemos una ley escrita en nuestros corazones. Una ley escrita en nuestros corazones. A nosotros no se nos dio la ley de los mandamientos, pero la tenemos escrita en nuestros corazones. Romanos 2:14. Y la conciencia acusa nuestros razonamientos. La conciencia constantemente acusa nuestros razonamientos, o los defiende. Pablo dice, en el día en que el Señor, ¿no es cierto?, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Sí, 2:14 hasta el 16. Entonces, hay que creer el evangelio de Pablo, amigo. Si me estás oyendo, si nos estás oyendo, ahora para las antenas. Si tú no tienes ni un deseo de oír la voz del Señor, no tienes ni un deseo, ¿para qué? Tú no quieres tener la presencia del Señor en tu vida, no quieres. Tú no entiendes la Escritura. Entonces, amigo... O no sientes la necesidad. No sientes la necesidad, la urgencia. Entonces, amigo querido, que nos estás viendo por internet, entonces, amigo, tienes que oír la voz del Señor, que está en Marcos capítulo 1, cuando el Señor comenzó a predicar, comenzando su ministerio, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo comenzó a decir, y vemos al final del Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 15 y 16, que el Señor le dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. El Evangelio a toda criatura, el que creyere. No. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Sí, Ahora, una persona jamás puede arrepentirse de todos los pecados. Se podrá arrepentir de alguno, no de todo. Exacto. Entonces, es el mismo Señor Jesucristo que está está diciendo, id por todo el mundo y claro, predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es el Evangelio el que hay que predicar. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere. El que creyere, no el que se arrepintiera de los pecados, el que recibiera a Cristo, el que aceptara a Cristo como el Salvador, que le abriera la puerta, que le reconociera, que le confesara como Señor y Salvador, que creyera en la sangre. No, amigo, el que creyere el Evangelio y fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y producto de haber creído con fe, yo sumergiera el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. No es el bautismo en agua, es el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. Y el que no será condenado. Tiene que estar morando el Espíritu Santo dentro. Muy bien, querido amigo, que Dios les bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Mauricio, despedida. Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo y a los hermanos. Toma el micrófono. Muchos saludos
a nuestros amigos que nos ven y a los hermanos en la fe que también nos están viendo. De todo corazón. Laila Top. Buenas noches.